Mis amigos, y lo prometido es deuda. Ya se encuentra con nosotros el señor Pedro Acosta. Pedro Acosta es el fundador de Senior Hospital Service Advisement y es un experimentado hombre de administración, tanto para hospitales como para clínicas aquí en la ciudad de Nueva York. Juntos ustedes y yo le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos para tu audiencia y para ustedes aquí en el estudio. Pedro, contigo vamos a conversar sobre la situación esta del coronavirus. Muchas personas, aunque han oído mucho sobre el coronavirus, todavía no saben lo que es el coronavirus. Quisiera tú, por favor, explicarle al público televidente lo que es el coronavirus. El coronavirus es un virus más de lo que históricamente cada cierto tiempo se presentan en los pueblos, en los países, en el mundo. Como virus es un agente infeccioso que al entrar al cuerpo humano se aloja en una célula y produce daño. No posee célula, pero sí necesita un host, un cuerpo que lo reciba. Y ahí se produce el daño, entonces pues empieza todo el proceso. ¿Cuáles son sus causas, señor Pedro? Más que causa, podríamos hablar de cuáles son los síntomas que se sienten con el coronavirus. Es prácticamente similar a lo que se siente con la influenza. Fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, ciertos problemas respiratorios a nivel de la nariz. Pero la diferencia, por ejemplo, con el coronavirus es que el coronavirus produce más daño a nivel de la vía respiratoria, más complicaciones. Y una fiebre mucho más alta que la influenza. Entonces, en la actualidad hay mitos. ¿Hay o no hay una vacuna eficiente para el coronavirus? No hay ni medicina para tratarlo, pero tampoco hay una vacuna para prevenir el virus de coronavirus. Entonces, ¿dónde vamos a parar, Pedro? Si estamos hablando ya de 100,000 muertos, 100,000 afectados, más de 100,000 afectados, más de 3,700 muertos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a parar? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se están tomando medidas precisas para tratar de parar el brote. Por ejemplo, algunos gobiernos están tomando la medida, por ejemplo China, donde inició el virus, que fue en la provincia de Wuhan, tiene cerrado todo el acceso, nadie entra, nadie sale. Y recientemente hoy Italia, en la región de Lombardi, que compone prácticamente el 25% del territorio italiano, está cerrado, lockdown, nadie entra, nadie sale. En los Estados Unidos han implementado restricciones de vuelo desde los países donde está el epicentro o la zona más afectada y hacia esos lugares. En el estado de Nueva York, en New York City, por ejemplo, se han implementado medidas tales como desinfectar los buses, las cabinas del tren, las estaciones, haciendo desinfección cada 72 horas, pero sabemos que eso no es suficiente, porque ¿cuántos millones de personas mueve el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York? Mueve más de 6 millones diarios. Entonces, cada 72 horas no es suficiente. Al menos debería ser cada 24 horas. Bueno, pero Pedro, estamos hablando de que ya en Estados Unidos hay más de 3 estados. 32. 32. Al día de hoy. Al día de hoy, donde se registra el coronavirus. 32. Se han experimentado cierres de escuelas parcialmente. Se presume que en 2 semanas el cierre de escuela va a ser inminente. De hecho, las autoridades aquí en Estados Unidos se están preparando para dar clases por internet. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esta situación? José, déjeme darle un dato, y es que a nivel mundial hay más de 300 millones de niños que al día de hoy no pueden ir a la escuela, no pueden regresar a la escuela. Está hablando de 300 millones de niños a nivel mundial. Y New York City se está preparando, obviamente, para implementar, en caso de que sea necesario, que creo que va a ser necesario,
un programa, un plan para enseñanza, para clases a distancia, online y por teléfono. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana se dice que la tasa de ataque sería entre 24 y 44 años, pero que en República Dominicana los casos que hay son importados. Pero ya se dice inclusive que de esos dos casos que estaban en cuarentena, 2 de esas personas ya están fuera, se escaparon. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué puede producir eso? Es asunto de control, José. Asunto de control que no lo hay y de institucionalización. Esas 2 personas que se escaparon son un peligro nacional, un verdadero peligro. Aún más, todavía no se sabe, se dice que son 3 casos, pero se están haciendo pruebas. No se están haciendo pruebas en la República Dominicana. No hay un programa específico del Ministerio de Salud para llevar esas pruebas y ver qué es lo que está pasando. No se sabe. El ministro de Salud dice que el coronavirus en República Dominicana está controlado, que allá no hay, que allá sí se están haciendo pruebas, que se están tomando las medidas pertinentes. Entonces, dígame usted me acaba de decir ahora mismo que no. Ese control no existe. Ese control, no solo en República Dominicana, en muchos países del Caribe no hay pruebas. No hay esos kits para hacer la prueba. Como hacer, Ecuador, Chile, México, no lo hay. En el Caribe, Brasil. En el Caribe tampoco no lo hay. Y no hay una política gubernamental clara para prevenir ni el coronavirus, ni prevenir otras situaciones que podrían ser peores. Entonces, ¿cómo puede impactar esta situación? De hecho, ya vemos que en la economía, las bolsas de valores en todo el mundo están en picada. De un día a un 12%. Pero socialmente, ¿cómo podemos ver esta situación? ¿Cómo podríamos enfocarle? ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, mira, socialmente se están cancelando muchísimos eventos internacionales. Por ejemplo, la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que estaba supuesta a celebrarse del 4 al 8 de marzo, fue cancelada. Muchos partidos de fútbol en Europa se han realizado sin público. Aquí en los Estados Unidos ya se está hablando a nivel de la NBA, por ejemplo, de celebrar partidos sin público, a la cual respondió LeBron James que él no iba a participar, que no estaba de acuerdo con eso, como no se cancelaran esos En Francia eventos. también hay cierre de museos. Francia también. Es una situación muy difícil, Entonces, no es un juego. La pregunta hacia usted que conoce del tema, ¿deberían entonces cerrarse los puertos en República Dominicana, es decir, el ingreso de turistas, mientras esta situación... Bueno, aquí lo están haciendo. Sí, pero Estados Unidos es un país, ¿cómo le digo?, poderoso económicamente. No, República Dominicana es un país que depende, si más bien depende de las remesas que envían los dominicanos a sus familiares en República Dominicana, también depende del turismo, que es la segunda mayor captación de divisas. ¿Qué pasaría entonces si República Dominicana dice no? Porque, por ejemplo, hay barcos que se han devuelto, Sí, cruceros. sí. ¿Okay? Tengo entendido que uno en Puerto Plata, uno, como le digo, en la zona este, que no se le permitió la entrada. Pero ¿qué pasa con todos esos vuelos? ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasaría si se detiene ese flujo de turistas a República Dominicana, aunque sea por un mes, hasta que se define esta situación? Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Es un asunto de prevenir una situación de salud pública. Eso está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, allá no hay una política clara, específica, para parar esa situación. Es más, República Dominicana no está preparada en estos momentos para enfrentar un brote cruzado de coronavirus. Incluso en los Estados Unidos, déjame decirte que al día de hoy hay escasez de las pruebas de los kits. Yeah. Se suponía, hasta por ejemplo hace unos 3 días, solo había una existencia, un inventario de 15,000 kits para probar el coronavirus. Y estaba supuesto que este fin de semana se hiciera una producción de 1 millón. No se sabe si eso está disponible. O sea, no es solo asunto de que si República Dominicana y el Caribe están ready, están preparados o no para enfrentar esta pandemia, que ya es una pandemia en más de 109 países. También Estados Unidos pasa la misma situación. Okay. Se está hablando, por ejemplo, de que en Corea del Norte ya se fusiló la primera persona por abandonar el área
de cuarentena. Sí. Rusia está hablando de arrestos por esa misma situación. O sea, la situación para estos países, al parecer, la están viendo con una visión totalmente grave. Corea del Sur está minada ya de casos de coronavirus. Y se entiende que en este periodo que falta, por desarrollar una vacuna, el coronavirus va a llegar a alcanzar el mundo entero. Entonces aquellos, como está pasando en Estados Unidos, aquellos que no tienen nada, ok, la prueba es gratuita, pero el sostenimiento de los medicamentos son pagos. O sea, ¿qué va a pasar la debacle aquí? ¿Y qué pasará entonces en República Dominicana, que tiene mucho menos recursos? Aquí hay una estructura que funciona en los Estados Unidos y los países europeos. República Dominicana lamentablemente no tiene esa estructura. Imagínate que cuando tú llevas a un familiar a una clínica de emergencia, tú tienes que hacer firmar un cheque o hacer un pago, un down payment como se dice aquí, para garantizar que esa cuenta, que el familiar tiene la capacidad de pago. Aquí eso no existe. Aquí por ley, no importa quién llegue, color, raza, a nivel económico, con papeles, sin papeles, no importa quién llegue, por ley tiene que ser atendido, ya sea un hospital de la ciudad o del estado o del gobierno o un hospital privado. Tiene que ser aceptado por obligación. República Dominicana sería una debacle. ¿Cuáles son las medidas de prevención que deben las personas acoger para evitar el contagio? Mira, déjenle saber a nuestro público, por favor. Mira, me gustaría empezar con la parte individual familiar. Es decir, sobre todo los hispanos, necesitamos cambiar muchos hábitos. Hábitos, por ejemplo, a nosotros nos gusta, somos efusivos, dando un abrazo, saludando de mano, besando en la mejilla. Eso hay que erradicarlo por el momento. Se ve mal cuando personas de otra cultura que no te hablan pero no te tocan, no te abrazan, no te besan, te hablan a distancia, incluso mantienen la distancia. Y se ve como una mala educación, se ve que es de un mal modo, pero tenemos que cambiar la cultura. No tocarse. El área de la cara, la boca, la nariz, los ojos, porque son los puertos de entradas más vulnerables para que un virus o una bacteria entre a nuestro cuerpo. Si va a tocar el timbre de un edificio, una casa, tóquelo con el codo. Tóquelo con el codo. Trate de no agarrarse de los barrotes de las escaleras. Si está en el tren, en el bus, en el taxi, trate de tocar lo menos posible y a la mayor brevedad posible debe lavarse la mano. Eso a nivel personal. Y si van a estornudar, que como yo, que lo hagan con el codo. Estornudar en el codo, okay. O con un pañuelo, con un pañuelo de eso, un Kleenex de eso desechable. ¿Y las manos? Las manos es crítico. Lavarse la mano lo más frecuente posible. El problema es que con la mano tocamos la nariz, no tocamos los ojos, no tocamos la boca. Hay que higienizarse las manos. Bueno. Ahora bien, José, pasemos a la parte de los hospitales. Los hospitales tienen que tomar medidas urgentes, sobre todo la República Dominicana. Número 1, tener la capacidad o desarrollar la capacidad física para acoger a esas personas. Número 2, entrenar el personal adecuadamente de tal manera que estén prevenidos para no contagiarse. Número 3, garantizar que hayan suplementos suficientes para responder a esas eventualidades. Finalmente, es tener un colchón de empleados no nominales, que en caso de que el personal nominal se enferme, entonces que haya ausencia de trabajo, pues entonces puedan ser reemplazados por ese personal. Pedro Acosta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Espero que tus informaciones sean de mucha utilidad para aquellos que la necesitan, es decir, para nuestro público en general. Déjame finalmente decir de dónde vengo. Represento una organización que se llama Hospital Service Advisement, soy el fundador de ella y la función que tenemos es entrenar y capacitar el personal de los hospitales y clínicas en materia de bioseguridad.
Pues gracias, muy amable de tu parte. Un placer. A ustedes, mis amigos, seguimos.